Y sin más preámbulo, vamos a iniciar con esta conferencia titulada Propósito de Vida. ¿Por qué hablar de propósito de vida? Sin duda alguna, para todos aquellos que trabajan con niños, niñas y adolescentes, es importante poder tener claridades sobre lo que significa el propósito de vida, porque hemos podido identificar a través del tiempo, a través de la academia, de la clínica y de diferentes investigaciones, que es necesario que los niños y las niñas y los adolescentes, por supuesto, empiecen a trabajar y a construir su propósito de vida para poder establecer esos anhelos, esos motores que pueden tener en el transcurso de sus diferentes etapas para poder alcanzar esos objetivos que se han propuesto. Ahora bien, miremos que sin duda alguna, cuando nosotros hablamos de propósito de vida, es importante que nosotros tengamos en cuenta algunos elementos como que tienen que ver con la actualidad, ¿sí? Haciendo referencia en la actualidad, pues miramos lo de COVID-19, esa pandemia global, cómo ha marcado y cómo ha establecido una serie de límites dentro de las diferentes relaciones familiares, de las relaciones sociales, y asimismo miramos cómo estas situaciones han transformado las dinámicas familiares. En algunos casos ha sido para elementos positivos, pero en otras situaciones se han dado algunos elementos de carácter negativo que han deteriorado o han perjudicado las relaciones dentro de la familia, en lo que tiene que ver relaciones de pareja, de papá, mamá, y las relaciones, claro está, entre padres e hijos. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta este panorama para poder comprender y tener mayor claridad de por qué es importante hablar de propósito de vida dentro de la cotidianidad, dentro de la realidad, porque el propósito de vida nosotros no lo podemos excluir o sacarlo como algo independiente, sino que el propósito de vida tiene que estar inmerso. El propósito de vida es algo que hace parte de tu diario vivir, es algo con lo que tú te identificas, con lo que tú te sientes pleno, con lo que tú te sientes, podríamos decirlo de una manera, realizado. Y es así como tenemos que empezar a entender el propósito de vida para poder empezar a enseñar o poder direccionar a los niños, a las niñas y a los adolescentes para que ellos también puedan construir su propósito de vida. Es indiscutible que si nosotros como adultos, como profesionales de la salud, como agentes educativos, no tenemos en cuenta que primeramente tenemos que tener claro nosotros nuestro propósito de vida, pues va a costar un poco de trabajo poder direccionar a esos niños, a esas niñas y a esos adolescentes para que sean ellos también aquellos que puedan construir su propósito de vida de tal manera que esto los lleve o les permita poder tener claro ese horizonte. Ahora bien, mire, cuando yo hablo de propósito de vida, yo siempre los invito a las personas a través de la conferencia o a través del encuentro que se genera a que se formulen esta pregunta: ¿usted no sabe quién soy yo? Y usted posiblemente haya escuchado esta pregunta en redes sociales, en películas o a veces hasta en los noticieros. Pero ¿usted no sabe quién soy yo? Va mucho más allá, porque a veces las personas tenemos esa tendencia a identificarnos que quién soy yo a través del reconocimiento de nuestro nombre, de nuestro género, pero indiscutiblemente el saber quién es usted implica un poco más, implica que tú tienes que conocerte, que tienes que reconocerte. Pero a veces simplemente dejamos que nuestro nombre, nuestra profesión nos rotule. Pero yo soy más que un psicólogo. Y eso tiene que ver con cómo yo me empiezo a reconocer, cómo yo reconozco mis habilidades, cómo yo empiezo a reconocer mis capacidades, cómo yo también empiezo a reconocer mis anhelos, mis metas, mis planes, mis sueños, todos esos deseos y esos anhelos que yo quiero llevar hacia un futuro.
pero no necesariamente hacia un futuro, sino que también tienen que ser parte de tu presente, porque esa es una de las grandes dificultades que hemos encontrado cuando se habla de propósito de vida, y es que a veces el propósito de vida se lo mira como algo lejano, como algo a largo plazo, y el propósito de vida realmente tiene que ir de la mano. ¿Desde cuándo? Desde hoy. Es decir, desde el día en que tú formulaste cuál es tu propósito de vida, todo tiene que caminar en coherencia a ese gran propósito que tú tienes. Porque cuando no logramos articularnos de esta manera, pues vamos a poder darnos cuenta nosotros que es como que nuestro propósito de vida quizás no tiene como ese hilo conductor. Por eso yo quiero invitarlos en este momento a que nosotros identifiquemos o diferenciemos más bien qué es una meta, qué es un sueño, qué es un proyecto de vida y qué es el propósito de vida. Porque nosotros no podemos definitivamente pensar que vamos a articular nuestro propósito de vida a un sueño, a una meta. Porque cuando nosotros cumplimos el sueño, por decir algo, usted quiere conocer París, pues usted cumplió su sueño, pero su propósito de vida tiene que ver mucho más con un sueño. Posiblemente tu vida está acompañada de muchos sueños, como también de muchas metas. Es más, usted puede haber dicho, no, yo quiero terminar el diplomado, y era una meta y la alcanzaste, pero esa meta, que en este caso es algo muy, muy corto, no necesariamente se convierte en tu propósito de vida. Y el proyecto de vida, que es eso que tú quieres hacer, por ejemplo, cuando tú dices voy a hacer una especialización, voy a hacer una maestría, quiero hacer mi doctorado, puede ser como un camino, pero no significa que este sea tu propósito de vida, porque de lo contrario podríamos decir que una vez que tú cumples tu sueño, cumples tu meta, cumples tu proyecto de vida, pues tranquilamente podríamos decir que tu vida ha terminado, porque ya no tienes más anhelos, no tienes más deseos en qué continuar haciendo. Por eso es importantísimo que tengamos en cuenta que el propósito de vida tiene que ser algo que nos permita a nosotros caminar en todas las áreas de nuestra vida, que nos permita a nosotros mirarlo de una forma transversal en todo lo que nosotros hacemos, en todo lo que nosotros pensamos, en todo lo que nosotros soñamos. Por eso muchas veces encontramos jóvenes, adolescentes, que tienen dificultades. Por ejemplo, la conducta suicida. A veces uno dice, bueno, ¿por qué? No, es que el adolescente, o el niño, o la niña, o el adulto, no tenía proyecto de vida. Y vamos a mirar su historia y nos damos cuenta que sí tenía proyecto de vida. Lo que pasa es que el propósito de vida es mucho más amplio. Porque el proyecto de vida, la meta, el sueño, el anhelo, tiene como una fecha de culminación. El día que mi sueño es conocer Israel. El día que yo lo conozca, he cumplido mi sueño. Pero mi propósito de vida no puede ser un sueño. Mi propósito de vida no puede ser una meta. Mi propósito de vida no puede ser mi mismo proyecto de vida. Mi propósito de vida tiene que ser lo que a mí me da vida. Valga la redundancia, lo que a mí me alegra, lo que a mí me permite ser feliz, lo que a mí me da la capacidad de disfrutar, de sentirme pleno. Entonces, por eso es que yo hago énfasis tanto en esto de propósito de vida, para que nosotros lo podamos realmente comprender. Porque ahí está el problema, en que muchos de nosotros siempre hablábamos de proyecto de vida, y realmente tenemos que hablar es de propósito de vida. Porque es más grande. Y en propósito de vida está todo. Están incluidos tus sueños, están incluidas tus metas, están incluido tu proyecto de vida. Ahora, mira, yo quiero que hagamos como un paralelo. Y ustedes miran aquí esta imagen de propósito de vida. Y miramos a estas dos personas mirando a unos como un balón, ¿sí? Y ustedes miran un balón totalmente desgastado y miran otro balón totalmente nuevo. Y a mí me gusta siempre hacer este paralelo frente a lo que tiene que ver con propósito de vida, porque yo parto de que el propósito de vida tiene que ver para lo que tú fuiste diseñado, para lo que tú fuiste diseñada. Es decir, tú fuiste diseñado con un propósito de vida, que tienes que irlo descubriendo y tienes que irlo construyendo. Entonces aquí es donde viene el paralelo con estos balones de fútbol.
Y me gusta recordar siempre una noticia que miraba hace algún tiempo sobre el número de balones que se fabricaron, balones originales para el último Mundial de Fútbol. Y casi estaba cerca del 1.000.000 de réplicas originales de balones de fútbol para el último Mundial. Y yo me preguntaba sobre estos balones, porque la misma noticia decía que cerca de 100.000 balones no se lograron vender. Ojo, estamos hablando de los balones originales. Y yo hacía un paralelo guardando las proporciones y decía, bueno, 900.000 balones podríamos decir que cumplieron su propósito de vida. Es decir, para lo que fueron diseñados, para rodar en una cancha, para que un niño, una niña, un joven, un adulto lo compre y pueda jugar con él, para que pueda generar emociones, alegrías, tristezas a través de un gol. Entonces yo decía, 900 balones cumplieron su propósito de vida. Pero ¿qué pasó con esos otros 100.000? Finalmente también fueron diseñados, finalmente también fueron creados. Pero se quedaron ¿en dónde? En las bodegas. Entonces diríamos que estos 100.000 balones no cumplieron su propósito, no cumplieron ese destino para el que fueron diseñados. Y hablábamos en alguna oportunidad con alguien y me decía, hey, Adalberto, pero de esos 900.000 balones que se vendieron, ¿será que todos alcanzaron a cumplir su propósito de vida? ¿No te has puesto a pensar en aquellos balones que quizás quedaron en un museo o que quizás quedaron en una vitrina? Y es así. Nosotros también, como seres humanos, estamos aquí en la tierra, estamos viviendo. Pero puede que no estemos cumpliendo con nuestro propósito de vida. ¿Y cómo saberlo? Porque muchas veces suele ocurrir que usted alcanza una meta, usted alcanza un sueño, usted alcanza un objetivo, pero se siente como vacío. Sientes que algo te falta. Y muchas veces en clínica yo lo he podido evidenciar que no sé, yo ya me gradué, yo ya hice esto, alcancé el otro, pero siento que algo me falta. Y lo he podido evidenciar que muchas veces está relacionado con que no hay claridad frente a lo que significa tener un propósito de vida. Y cuando no tenemos propósito de vida, podemos alcanzar muchos triunfos, podemos alcanzar muchos sueños, muchas metas. Es más, podemos ir cumpliendo tal cual como tenemos diseñado nuestro proyecto de vida, pero podemos sentir nosotros un vacío. Creo que con esto que hemos ido hablando queda claro y es como una forma mucho más fácil de poder comprender lo que significa tener un propósito de vida. Ahora bien, mira, el propósito de vida les decía que nos muestra a nosotros cómo ser felices. El propósito de vida es algo constante, no es algo con lo que yo puedo decir, hoy voy a tener mi propósito de vida, mañana no. Y el propósito de vida no tiene que ver con tu estado de ánimo, no tiene que ver con qué tan feliz o qué tan alegre estás hoy. Tu propósito de vida no tiene que ver con tus condiciones. Es que mi propósito de vida se va a cumplir cuando cambien mis condiciones económicas, cuando cambien mis condiciones laborales, cuando cambien mis condiciones de estudio. No, tu propósito de vida tiene que ser una constante. Tu propósito de vida tiene que ser tan claro que en cualquier situación, sea positiva o sea negativa, tú vas caminando hacia ese diseño, hacia para lo que fuiste diseñado. O si no, muchos hubiésemos dicho en esta pandemia, se acabó la vida. No tiene sentido seguir viviendo. Pero muchos también estuvimos contentos, estuvimos alegres, estuvimos felices. Y para muchos este 2020 fue un año de muchos éxitos, de muchos logros, de muchas victorias. Si teníamos claro nuestro propósito de vida. Pero cuando no lo tenemos claro nuestro propósito de vida, pues indiscutiblemente, y usted lo debe haber escuchado, para muchos este 2020 fue uno de los peores años. No podía salir, no podía compartir con mis amigos, no podía compartir con mi familia, inclusive muchas pérdidas de amigos y familiares. Claro, si lo miramos desde ese punto de vista, pues el 2020 fue un año fatal. Pero cuando tú entiendes y tienes claridad sobre tu propósito de vida, tú tienes claro para dónde vas, tú tienes claro qué es lo que quieres. Y no estoy hablando solamente de tus metas, sino de todo tu ser, o sea, hacia dónde apuntas tú con tus necesidades, hacia dónde estás direccionándote, qué es lo que quieres alcanzar.
de tal manera que puedas realmente ser feliz, que puedas estar alegre y que te puedas sentir satisfecho con todo aquello que tú vas alcanzando. Miremos en esta imagen, ¿sí? En esta imagen en la que miramos unas parejas. ¿Y por qué yo coloco esta imagen de parejas, de familias? Porque cuando hablamos de propósito de vida, si bien es cierto el propósito de vida es individual, pues también hay elementos de la familia o de la pareja que nos ayudan a nosotros o que nos impulsan para poder nosotros poder discernir, entender o comprender cuál es ese verdadero propósito de vida. Y aquí es en donde yo sé decirles muchas veces a los jóvenes, cuando empezamos por ejemplo una relación amorosa, ¿sí? Y a veces yo les digo, mire, en forma de romper el hielo con ellos, cuando tengo la oportunidad de preguntarles y los veo que están como un poco tristes, les digo, bueno, ¿qué pasa? No, es que peleé, terminé mi relación afectiva. Y uno le dice, bueno, ¿y qué pasa? O sea, ¿qué esperabas de esa relación? No, yo esperaba que dure un poco más. Y a veces esas relaciones afectivas empiezan a destiempo y lo que generalmente hacen es generar algunos daños colaterales, digámoslo así, en la parte sentimental, en la parte afectiva, en la parte emocional. Daños que después cuestan trabajo poderlos recuperar, ¿sí? Porque son heridas que se generan en el corazón y que generan problemas a futuro en las demás relaciones sociales, inclusive en las futuras relaciones de pareja. Y por eso cuando yo los veo a estos chicos que sufren, que lloran, yo les digo, bueno, ¿y cuál era el propósito con esa relación? Ojo, no propósito de vida, ¿cuál era el propósito con esa relación? No, pasarla chévere. Ah, bueno, ya la pasó chévere y entonces ya se terminó, no sufra. No, es que usted no sabe cuánto yo amaba a esa persona. Perfecto, eso tiene que ver porque a veces iniciamos relaciones afectivas sin propósito. Y cuando no tenemos un propósito frente a nuestras relaciones afectivas, generalmente estas nos generan más daño que alegría. Y por eso es que hoy encontramos tantos jóvenes, ¿sí? Y tantos niños y niñas, porque hoy empiezan muy tempranas sus relaciones afectivas, a veces buscando en diferentes personas lo que no pudieron encontrar en esa primera relación. Eso, ¿cómo tiene que ver esto con el propósito de vida? Pues mira, esto tiene que ver con que la parte afectiva, la parte emocional también juega un papel importantísimo en el desarrollo del propósito de vida, porque el propósito de vida implica el manejo de mis emociones. El propósito de vida implica que si yo soy feliz, hago feliz a las personas que me rodean. Y el propósito de vida tiene que ver con que donde yo estoy bien, donde yo estoy feliz. Pero suele ocurrir y suele pasar que en muchas oportunidades ese propósito de vida no se alcanza porque es como que nos desviamos del camino, ¿sí? Nos desviamos del camino. Pero bueno, aquí la pregunta del millón es, bueno, ¿qué hacer para poder nosotros encontrar ese propósito de vida? Realmente hay algunos elementos que podemos empezar a colocar en práctica para poder encontrar nosotros ese propósito de vida. Mira, lo primero es esto. Es que nosotros tenemos que entender que para encontrar el propósito de vida hay unos elementos claves. Y aquí miramos uno. Tiene que ver con la gratitud más la inconformidad. ¿Qué significa esto de la gratitud? La gratitud significa esa capacidad de dar gracias, pero dar gracias por todo. Dar gracias por aquellas cosas positivas, como también dar gracias por aquellas cosas negativas. Y en el paso del tiempo hemos descubierto o hemos podido evidenciar que el ser humano tiene facilidad para agradecer por las cosas buenas. Pero a veces nos cuesta un poco de trabajo agradecer por las cosas negativas. Y a veces uno se dice, bueno, pero es que usted ¿por qué dice que yo agradezca por las cosas negativas? Porque cuando tú tienes la capacidad de agradecer por lo bueno y por lo malo, tú empiezas a tener como un sentimiento de paz, de alegría. Porque es como que te sientes a paz y salvo, digámoslo así, con lo que te rodea, con las situaciones que te pasaron. Pero cuando tú no agradeces, inclusive por esas cosas negativas que han pasado, es como que algo te detiene, como algo que te frena, que no te deja seguir adelante. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a dar gracias por todo, por lo bueno y por lo malo. Y usted puede decir en este momento, usted no conoce mi situación,
Usted, si estuviera en mis condiciones, quizás usted no hablaría de dar gracias por todo. Sí, porque cuando usted tiene la capacidad de agradecer por la situación difícil por la que estás pasando hoy, esa es una posibilidad que tú te estás dando a ti mismo de potencializarte hacia el futuro para que tengas unas mejores oportunidades. Por eso yo digo, gratitud más inconformidad. Eso significa que yo agradezco hoy por la situación que estoy pasando. Supongamos, coloquemos un ejemplo que a veces es muy común en las familias. Y hay familias que dicen, mire, es que usted no conoce mi situación económica, que es en lo que más se aferra la familia, las personas. No conoce mi situación económica. Mire, ayer no tuvimos para preparar la cena. Hoy tampoco tuvimos para preparar la cena. Y mañana tampoco vamos a tener para preparar la cena. Entonces, ¿cómo quiere que yo dé gracias por eso? Y yo les sé decir, mira, sí, tienes que dar gracias, porque no tuviste para preparar la cena, pero sí tuviste para preparar el almuerzo. No, es que en mi casa solo hoy hemos estado alimentándonos estos últimos días de lentejas. Bueno, demos gracias por ese plato de lentejas. Y aquí a veces uno dice, bueno, nos está enseñando a que seamos conformistas. No, no se trata de ser conformistas. Por eso yo hablo de gratitud más inconformidad. Porque cuando hay gratitud, es decir, tú agradeces por el plato de lentejas, pero hay inconformidad, se genera una fuerza en ti que te va a llevar a transformar la situación en la que te encuentras. Es decir, tú dices, gracias Dios porque hoy tengo este plato de lentejas, pero no todos los días voy a comer lentejas. Ahí hay inconformidad y eso te potencializa y te lleva a pasar a otro nivel. Y ese otro nivel significa que vas a hacer situaciones, vas a empezar a desarrollar diferentes proyectos, diferentes planes, para que no toda la vida estés comiendo lentejas. Pero cuando solo hay inconformidad, es decir, usted se queja de todo y nunca agradece, generas un corazón lleno de rebeldía. Y eso suele ocurrir con nuestros niños, con nuestras niñas y nuestros adolescentes. Porque para que ellos puedan encontrar su propósito de vida, tienen que aprender a ser gratos con lo bueno y lo malo, pero también a sentir inconformidad con aquellas situaciones difíciles para poderlas solventar y poder pasar a otro nivel. Pero muchas veces a nuestros niños, a nuestras niñas y adolescentes simplemente les mostramos la inconformidad y por eso ellos tienen comportamientos y conductas de rebeldía, porque no han aprendido a agradecer. Y muchas veces nosotros, los padres, los cuidadores, tenemos mucho que ver de esto, porque no les enseñamos a ellos a agradecer. Y cuando estamos pasando por una situación difícil, ¿qué miran ellos? Nuestra queja. ¿Qué miran ellos? Nuestra angustia, nuestra preocupación. Pero nunca nos escuchan decir gracias, porque de esta situación difícil aprendí. Por eso yo hoy digo, gracias 2020, porque de este 2020 aprendí que todas las situaciones difíciles, por más difíciles que parezcan, siempre tienen fecha de caducidad, siempre tienen fecha de vencimiento. Y hoy quédate con esto frente a lo que significa la gratitud más la inconformidad, que esa situación difícil por la que puedes estar pasando tiene fecha de vencimiento, tiene fecha de caducidad. ¿Qué quiere decir esto? No siempre vas a permanecer en esa misma situación. Ahora bien, mira, el propósito de vida no es algo complicado. No es algo complicado. Y aquí miramos esta imagen muy conocida de Teresa de Calcuta. Una mujer que desde el principio tuvo claro su propósito de vida. ¿Cuál era su propósito de vida? Su vocación de servicio. El deseo de servir, de ayudar al otro, de colaborar, de contribuir. Entonces mira, gratitud más inconformidad. Y también ese deseo de ayudar a los otros. Pero Teresa de Calcuta en su biografía dice que ella empezó a servir, a ayudar a los demás desde que era niña, ayudando en casa, con los quehaceres, ayudando en casa a su abuela, a su mamá, a su familia. Mira, eso significa tener vocación de servicio. No significa que tú tengas que volverte un voluntario. No significa que tú tengas que ir a hacer un voluntariado a algún lugar. Significa que tú tienes que empezar a servir hoy, en tu casa, en el lugar que te encuentras, en el rol que estés desempeñando. ¿Eres hijo? Pues ayuda con tus padres. ¿Eres padre? ¿Eres madre? Pues ayuda también a tus hijos. Ayuda a tu pareja en los quehaceres. Eso nos va a ayudar a nosotros a empezar a identificar todo lo que tiene que ver con propósito de vida. Porque el propósito de vida es algo que te llena, es algo que te da a ti un motor.
Entonces, mira que la vocación de servicio puede ser uno de esos deseos, puedes convertirse en tu propósito de vida, porque puede ser eso que te llena, eso que te place. Ahora, mira, el propósito de vida también tiene un papel fundamental y tiene un papel bien importante en lo que tiene que ver con esa capacidad de ayudar al otro. Siempre el propósito de vida estará encaminado a ayudar al otro. Por eso decimos que a veces hay más alegría en dar que en recibir. Pero muchos de nosotros no lo tenemos claro y por eso es que a veces sentimos el vacío. Ah, sí, ya me gradué como psicólogo, pero no ayudo. Ah, sí, ya me gradué como psicólogo, pero mis conocimientos quiero que sean solo para mí. Yo no quiero que nadie más esté en mi mismo nivel. Ahí no hay un propósito de vida porque el propósito de vida significa que yo quiero ayudar a los demás. Quiero brindarles la misma posibilidad y por eso en clases, en la universidad, uno transmite los conocimientos, transmite las experiencias, porque queremos que nuestros estudiantes sean mejores que nosotros. Entonces te das cuenta, ahí empieza a haber una satisfacción personal y una satisfacción individual que nos permite empezar a desarrollar el propósito de vida. Y en esta parte quiero contarles una historia que me comentó un amigo en alguna oportunidad en un viaje a Bogotá. Compartimos el mismo lugar en el avión con uno de los entrenadores, o bueno, no entrenadores, sino de los directivos del Deportivo Pasto en un viaje a Bogotá. Y íbamos hablando de varias cosas y entre esas él me contaba la historia de nuestro futbolista Falcao. Y él me decía que el entrenador de Falcao le decía que Falcao era una persona rara. Y cuando Falcao se enteró que el entrenador le decía, él estaba todavía en los 15, 16 años, apenas empezando su carrera profesional, dice que cuando Falcao se entera que el entrenador decía que él era una persona rara, le llama la atención, le dice, entrenador, ¿por qué usted dice que yo soy raro? Dice, mira, yo pienso que tú eres una persona rara porque en todo lo que yo llevo de entrenador, nunca he visto un jugador como tú. Y no por tus condiciones deportivas, sino por tus comportamientos. Nunca he visto a un futbolista que llegue antes que el entrenador al campo de entrenamiento. Y nunca he visto un futbolista que además de ser el primero en llegar, sea el último en llegar. Que ayude a guardar todos los implementos deportivos. Y como si eso fuera poco, nunca me había encontrado con un futbolista que además de hacer todo esto, después se quede con sus compañeros, que el día de mañana pueden ser su competencia, enseñándoles a cobrar un tiro libre o un tiro penalti. Eso para mí me parece que es supremamente raro. Y para rematar, cuenta este amigo que el entrenador le había dicho, y me pareció aún más raro, cuando el día de tu cumpleaños estrenaste tus guayos que tus padres te compraron, los últimos de marca que tenías, y tú viste llegar a un nuevo integrante a la escuela y tú en vez de regalarle tus guayos viejos que aún estaban y se los podía usar, tú sacas y le regalas tus guayos nuevos. Y cuando yo te pregunto por qué lo haces, tú me dices, porque quizás estos sean los únicos guayos nuevos que este compañero pueda tener en su vida. Y yo tal vez tendré la posibilidad de comprar muchos más. Entonces mira lo que tiene que ver con el propósito de vida. El propósito de vida es algo grande, es lo que a ti te apasiona. El propósito de vida es lo que a ti te permite trascender, es lo que te permite sentirte pleno, lo que te permite sentirte alegre. Así que el propósito de vida no es algo complicado. El propósito de vida tiene que ver, primero, con la capacidad de agradecer. Segundo, con la capacidad de sentir inconformidad, pero con gratitud. Tercero, con la capacidad de poder ayudar a los otros. Y cuarto, con la capacidad de colocar esos dones y talentos que Dios nos ha dado al servicio de los demás. Una vez que nosotros logramos incorporar esto en nuestra vida, podemos empezar a identificar cuál es nuestro propósito de vida y de esta manera poder cumplir ese propósito, ese anhelo para el que nosotros fuimos diseñados. Realmente el tiempo con el que contábamos era estos 30 minutos para poder presentarles este tema que sin duda alguna es mucho más amplio. Generalmente esto se lo trabaja en sesiones, en talleres, pero he querido resumirles aquí lo que significa propósito de vida. Realmente me siento muy feliz de haber podido participar en este momento con ustedes y los invito a que continuemos con nuestro programa de la Feria Virtual. Muchas gracias a todos y a todas por su atención. Hasta una próxima oportunidad.